vamos a hablar hoy acerca de los sacramentos. Definición. Los sacramentos son acciones exteriores instituidas por Jesucristo que nos dan o nos aumentan la gracia santificante. Son los símbolos fundamentales de nuestra fe católica, y la manifestación del gran símbolo sacramental que es la Iglesia, la comunidad de creyentes que celebra y expresa así las expresiones básicas de su fe. ¿Qué es en sí el sacramento? La palabra sacramento viene del griego que significa un plan secreto para alcanzar o conseguir un gran bien. En latín significa misterio. Muchas veces los planes secretos de Dios no los entendemos. Dios nos quiere conceder grandes favores a través precisamente de estos signos sensibles que son los sacramentos. Precisamente aquí recordamos cuáles son los 7 sacramentos de la Iglesia: el bautismo, la confirmación, Eucaristía, penitencia, orden sacerdotal, matrimonio y unción de los enfermos. Ahora bien, ¿de dónde salen los sacramentos? En Isaías 12:3 nos dice: sacaréis agua con gozo de las fuentes del Salvador. La Iglesia Católica, por lo tanto, nos enseña que de las heridas de Jesús de la cruz brotaron los 7 fuentes de salvación que son precisamente los sacramentos. Condiciones para que podamos considerar lo que sea un sacramento: instituido por Jesucristo, que sea sensible, que se perciba por alguno de los sentidos y que conceda al alma alguna gracia o favor especial de parte de Dios. ¿Cómo podemos clasificar los sacramentos? Los primeros son llamados de iniciación a la vida cristiana, que son el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. De curación son la penitencia, la unción de los enfermos, y de servicio a la vida comunitaria es el orden sacerdotal y el matrimonio. Podemos analizar que estos primeros 3 se refieren al inicio de la vida propiamente sacramental, es decir, a la iniciación de la Iglesia. Los otros 2 de curación se refieren a una sanación del alma, y también en el caso de la unción puede ser una salvación del cuerpo. Y de servicio a la comunidad, el orden sacerdotal y el matrimonio, que es un servicio a la sociedad para que dé frutos en beneficio de la Iglesia. Empezamos por el bautismo. El bautismo se basa en la cita bíblica Mateo 28, 19 a 20, que dice: Id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. ¿Qué hace el bautismo? Borra la mancha del pecado original y nos hace cristianos. Nos hace hijos de Dios, por lo tanto herederos del cielo, del reino, hermanos de Cristo, sacerdotes, profetas y rey. Nos vuelve templos vivos del Espíritu Santo y concede la gracia santificante, además de la virtud de la fe. Aquí recordamos el bautismo de Jesús por Juan el Bautista, por su primo Juan el Bautista. Ahora, ¿qué podemos analizar de esto como un comentario? A veces la gente dice que no se debe bautizar a los niños tan pequeños, porque hasta que ellos conozcan y sepan qué significa el bautismo. Sin embargo, hemos analizado muchas veces que los padres estamos obligados a ver por la salud física y espiritual de nuestros hijos. De tal manera que, por ejemplo, las vacunas que sabemos que son necesarias para su protección, no les preguntamos a ellos cuando sean grandes si pueden ser vacunados. Así también, el bautismo no es necesario preguntar porque es para bien, para beneficio de nuestros hijos. Siguiente sacramento es la confirmación o crismación, sacramento del Espíritu Santo. Cita bíblica es Hechos 8, 14, 17. Al enterarse los apóstoles que estaban en Jerusalén de que Samaria había aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y Juan. Estos bajaron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, pues todavía no había ascendido sobre ninguno de ellos, únicamente había sido bautizados en nombre del Señor Jesús. Entonces le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. La confirmación, un sacramento muy importante también, que a veces no hay personas que no la han adquirido, ¿verdad? Me va a conferir un crecimiento en el conocimiento de la sabiduría y en la fuerza del corazón, además de que
me confirma o confirma al cristiano adulto en su fe infantil, es decir, le da una secuencia al bautismo. Va a haber una donación del Espíritu Santo con un sello espiritual y los vuelve testigos de Cristo con palabras y obras. En otras palabras, o en otros lugares nos dicen que se vuelven soldados de Cristo, nos volvemos soldados de Cristo. ¿Para qué? Para defender la fe. Da muchas gracias o favores especiales, aumenta la gracia santificante y amistad con Cristo, nos da el Espíritu Santo con sus 7 dones y nos da el carácter o señal espiritual de que somos militantes o apóstoles de Cristo. ¿Cuáles son los 7 dones? La sabiduría, la fortaleza, el entendimiento, la ciencia, piedad, el consejo y el temor de Dios. Y estos dones me van a dar a consecuencia unos frutos, que son la caridad, benignidad, gozo, mansedumbre, paz, fidelidad, paciencia, modestia, longanimidad, continencia, bondad y castidad. El sacramento de la Eucaristía, sin duda alguna un sacramento por en sí, por excelencia, muy especial, porque es considerado como el sacramento de los sacramentos, ya que es una fiesta de amor, sacrificio y acción de gracias. Es la expresión de la comunidad fe y viva, presencia de Cristo realmente en el pan y en el vino, memoria de la muerte y resurrección de Cristo. La Eucaristía recibida con amor y adorada con fervor es escuela de libertad y de caridad para realizar el mandato del amor, enseña a pasar de un amor efectivo a un amor afectivo, a un amor efectivo, o sea, algo real. Eso lo dijo su santidad Juan Pablo II, ¿verdad? Ahora, la Eucaristía pues es algo que es creado por Jesús, ¿verdad? Puede uno pensar, ¿cómo es posible que se convierta ese pedacito de pan en el cuerpo de Cristo? Pero él lo dijo un día, id y preparaos la Pascua para que la comamos. Prepararon la Pascua y dijo, este es mi cuerpo que va a ser entregado por vosotros, haced esto en recuerdo mío. De igual modo, después de cenar el cáliz dijo, este cáliz es la nueva alianza de mi sangre que va a ser derramada por vosotros. Lo podemos corroborar sin duda alguna en los evangelios y también en algunas otras lecturas como hay en la primera de Corintios. En el caso de la Eucaristía, nada más un comentario, podemos mencionar como algo muy importante que actualmente se conocen los milagros eucarísticos, ¿verdad? En el canal que están viendo ustedes de Supercatólico pueden ustedes localizar temas del doctor Ricardo Castañón, quien hace una investigación científica al respecto. Siguiente es reconciliación o penitencia o confesión. Este sacramento también es llamado confesión, es un verdadero sacramento instituido por Jesucristo, diverso al bautismo y que puede repetirse. Aquí en la confesión se puede uno confesar varias veces, no como en los otros casos. La manifestación de los pecados al confesor es necesaria por derecho divino, ha de ser de todos los pecados graves cometidos después del bautismo o desde la última confesión. Sabemos que cuando es un pecado mortal, es decir, un pecado grave, donde nuestra alma está completamente separada de Dios, para que un pecado sea mortal tiene que tener materia grave, plena advertencia y pleno consentimiento, ¿verdad? Si faltan algunos, pues lo podemos considerar como venial, o si es algo pues muy leve, ¿verdad? También lo podríamos considerar como venial. Cuando se hace la reconciliación o confesión, se devuelve la gracia santificante al ser perdonados por Dios y es renacer de nuevo en Cristo. Los requisitos para una buena confesión son el examen de conciencia, es decir, analizar cuáles son los pecados que he cometido, el arrepentimiento, es decir, de pensar y me arrepiento de haber cometido esos pecados. Y el más importante de todo esto que estamos viendo es la contrición, es decir, tengo que tener un arrepentimiento y un dolor y un propósito de enmendar, es decir, no volver a cometer este pecado, una contrición o dolor de haberlos cometido. Ya después sigue confesar verbalmente los pecados al sacerdote y ya después pues el sacerdote nos va a mandar alguna penitencia que va a servir como satisfacción o reparación, que también debemos de cumplirla porque es parte de la confesión. Acuérdense que la confesión se encuentra también en la cita bíblica cuando dijo id y perdonad los pecados, a los que les queden perdonados les quedarán perdonados. La unción de los enfermos es un sacramento para los enfermos. Se le llamaba antes extremaunción, ya que solo se impartía a los enfermos cerca de muerte. Sin embargo, este sacramento pues es no solamente cuando estén en peligro de muerte propiamente ante alguna operación, sino también puede ser cuando ya estén grandes o tengan alguna enfermedad un poco delicada.
La unción de los enfermos va a iluminar interiormente, va a dar una profundización de la verdad y un fortalecimiento del espíritu, y sana las heridas del pecado para servir al Señor con renovada dedicación y salud. Generalmente la unción de los enfermos va acompañada del sacramento de la confesión. Todo esto va a dar fortaleza al enfermo. Recordemos que el hecho de recibir la unción no quiere decir necesariamente que se va a morir, ¿verdad? Esta es para prepararlo para el bien morir, pero si el Señor lo quiere, le devuelve la salud. Yo te prometo en la extensiva misericordia de mi corazón que en su amor omnipotente concederé a todos aquellos que comulguen nuevos primeros viernes en mes seguido la gracia y la penitencia final. No morirá en desgracia mía, ni sin recibir sus sacramentos, y mi corazón divino será su refugio en aquel último momento. Esta es una promesa del Sagrado Corazón de Jesús. Les invito entonces a comulgar 7 primeros viernes seguidos para que puedan recibir estas gracias y otros dones que también pueden localizar sobre el Sagrado Corazón en esta página de YouTube. Ya entramos a los últimos, que es el orden sacerdotal. Las personas que han decidido ser sacerdotes, dedicar su vida a Cristo, es un llamado a ser otro Cristo, anunciar la palabra sanadora de Cristo y administrar los sacramentos. Son precisamente los que nos dan nuestros sacramentos, destinado a una persona a ejercer una misión en la comunidad. Y el matrimonio es para aquellos llamados a manifestar en su unión conyugal la fidelidad de Cristo para con su iglesia y reciben la gracia para ellos, y es un signo de amor de Dios a la humanidad, de amor a la iglesia. La alianza matrimonial por la que el varón y la mujer constituyen entre sí un consorcio de toda la vida, ordenado por su misma índole natural al bien de los cónyuges y a la generación y educación de la prole, fue elevada por Cristo nuestro Señor a la dignidad de sacramento entre bautizados. El matrimonio, como ya sabemos, está en el plan de Dios. Les invitamos a visitar su canal de Super Católico y te invitamos también a tener vida sacramental. Esperamos que este pequeño tema nos haya dado una idea de los sacramentos. Más adelante pueden observar ustedes un tema individual para cada uno de los sacramentos. Que el Señor les bendiga.